Es la hora de que conozcan la primera telenovela en tener un éxito internacional. Desafortunadamente, ese título no corresponde a ninguna historia producida en México, sino que nació en Perú, a manos de Editora Panamericana. Se trata de Simplemente María, la cual traspasó fronteras en 1969 y logró ser vista en distintos países del continente. Incluso cuenta con varias versiones en estos países. En lo personal, en México hay dos versiones. Una en 1989 con Victoria Rufo y otra en el 2015 con Claudia Álvarez. Desafortunadamente, ninguna de ambas versiones logró alcanzar el éxito de la versión peruana con Savica Malich. En la presente cápsula les hablaré sobre cómo fue que esta historia llegó al país, qué actores estuvieron a cargo de darle vida a los personajes, cuántas representaciones han tenido en México, quiénes han estado detrás de dichos seriales televisivos, así como si estas historias tuvieron algún cambio en sus tramas. Acompáñenme en este recorrido. Telenovela Simplemente María. La primera vez que esta historia sería conocida en México sería mediante la exportación de la telenovela peruana, que llegaría al país y estaría al aire entre los años de 1969 y 1970. De bajo presupuesto, fue una producción bastante modesta de la televisora Panamericana. A pesar de esto, mostró un gran potencial. Hizo más que entretener al público televidente, incluso el mismo elenco y equipo de trabajo se sentiría fomentado por un sentido de misión para con el mensaje de este melodrama. Historia original de la argentina Celia Alcántara. La versión de Perú no sería la primera en la historia de esta telenovela. En 1967 se transmitiría una producción en Argentina, donde contó con las actuaciones de Irma Roy, Alberto Argibay y Rodolfo Salerno. La versión peruana que fue exportada a México fue protagonizada por tres actores para ese entonces desconocidos en el país: Ricardo Blume, Savica Malich y Braulio Castillo. Esta también sería una adaptación de la escritora de radionovelas Caridad Bravo Adams. En palabras de Claudia Fernández y Andrew Pachman en su El Tigre, Emilio Azcárraga y su Imperio Televisa, Panamericana optó por producir Simplemente María a la mexicana, es decir, los actores debían utilizar los apuntadores electrónicos por primera vez. Toda la novela se filmó con solo 2 cámaras de segunda, una de las cuales tenía que prestarse todos los días para el noticiero de las 13 horas. Sería Luis de Llano Palmer, uno de nuestros pioneros de la televisión en México, quien traería este serial televisivo a México. Insistió en que se transmitiera en horario estelar por Canal 2, del entonces Telesistema Mexicano. Comenzaría emisiones en diciembre de 1969, en el horario estelar de 18:45 a 19:45 horas, donde se convirtió en un éxito arrollador. Sería más que un éxito comercial, tuvo un impacto en el consumismo por el hecho de que María se convirtió en una prestigiada diseñadora de modas con una máquina de coser de la marca Singer. Elevó drásticamente las ventas de esa empresa. Al percatarse de eso, la compañía se convirtió en la principal patrocinadora de la telenovela en toda Latinoamérica. Lo interesante de esta historia es que no cuenta la clásica historia de género Cenicienta, dado que en ella tenemos fracturas sociales, romance, seducción, rechazo, una madre soltera, un segundo amor, una separación filial, un feliz reencuentro y un matrimonio. Todo eso en ese mismo orden. José Tamés, para su artículo de la revista Somos, titulado Las 10 telenovelas que han hecho historia en México, le daría el 6º lugar a esta historia. Menciona que nadie tenía grandes esperanzas en este relato peruano, y sin embargo sacudió México.
También señalaría que no sería precisamente una original, dado que Yolanda Vargas Dulce tiene una protagonista algo parecida a esta, María Isabel. Por su duración de 445 capítulos, el autor señalaría que fue bastante larga, por lo que es llamativo que el público no se cansara del relato. Sin olvidar que para ese entonces los protagonistas eran desconocidos en el país. Sería esto justamente ver histriones nuevos con un acento extraño al hablar, algo que despertaría más interés en los espectadores. También agrega que la trama creó conciencia de superación en muchas jovencitas entre los 15 y 18 años. Y si la venta de máquinas de coser se disparó, sería por el sueño generalizado de convertirse en diseñadoras famosas. Por supuesto que después de este éxito, México invitó a Savica Malich y Ricardo Blume a venir al país, donde fueron acogidos en varias telenovelas y películas. Severín Durín y Natalia Vázquez mencionarían en su artículo Heroínas Sirvientas, análisis de las representaciones de trabajadoras domésticas en telenovelas mexicanas, un breve resumen sobre esta historia, mismo que tienen a continuación. La protagonista es una provinciana que llega sola a la capital de su país. Es analfabeta, ingenua y es mostrada ataviada con trenzas y falda larga. Consigue trabajo como sirvienta. Queda embarazada de un estudiante de medicina quien la abandona. Un maestro la apoya y la alfabetiza. Al aprender el oficio de costurera, se convierte en una gran empresaria de la moda. Conoce movilidad social ascendente, así como su hijo. María termina casándose con el maestro y una vez señora, tiene por ama de llaves a la primera amiga que tuvo en la ciudad. Simplemente María dejó en su audiencia dos grandes enseñanzas. La primera es que en ella vieron a una mujer pobre que salió adelante por su propio esfuerzo, sin la necesidad de depender de nadie, o de que contrajera nupcias con un hombre acaudalado. Con esto quedó más que claro que al meter cierta dosis de realismo social en nuestras historias del corazón, también puede ser un atractivo moral y emocional, el cual podía llegar a tener un impacto positivo tangible en el modo de comportarse de los televidentes. Sin pertenecer a las historias de contenido social, motivó a sus espectadores a que vieran la educación como el único modo de conseguir una superación personal, por lo que alentó a un gran número de personas a inscribirse en clases de corte y confección, así como a clases de alfabetismo. Curiosamente, este melodrama apareció en un momento en que la televisión estaba pasando por una fuerte crítica en toda Latinoamérica, dado que muchos intelectuales se encontraban en un debate sobre los efectos de estos dramas televisivos sobre las grandes masas. La idea de que la televisión idiotizaba a las personas era muy fuerte en los círculos de izquierda, donde también podemos incluir altos sectores del gobierno de México. No obstante a esto, sería Simplemente María la telenovela que ofrecería un poderoso argumento en contra de esta idea. Aunque muchos objetaron su tendencia capitalista, afirmaron que Singer se aprovechó de esto. Pero era un hecho que la historia de esta indita que se convierte en una afamada diseñadora de modas estaba a favor de la educación y la superación vocacional, sin olvidar el aspecto feminista implícito en la idealización de una madre soltera trabajadora. Antes de salir al aire, la telenovela fue revisada por el censor de Gobernación, donde la jefa del departamento de novelas decidió cortar algunos diálogos, dado que estos le parecían inconvenientes para el público. Las llamadas telenovelas de contenido social, también conocidas como telenovelas pro desarrollo, serían producidas entre los años de 1975 a 1982, de la mano de Miguel Sabido, quien había estudiado y concretado un estilo de melodramas didácticos, con el propósito de combinar el entretenimiento con objetivos educativos. Lo que pocos saben es que Sabido partiría el éxito que había tenido la versión peruana de Simplemente María en México, historia que analizó. Luis Terán entrevistaría a los protagonistas de esta historia, para un segmento de la revista Somos, titulado Mi telenovela favorita, donde obviamente les preguntó a ambos, ¿cuál es su telenovela favorita? A continuación les comparto sus respuestas. Mientras que por un lado Ricardo Blume dijo, en primer lugar Simplemente María, por el tema que abordó, la superación de una persona mediante el trabajo y el estudio. Después, Muchacha italiana viene a casarse, al lado de la encantadora Angélica María.
y esa gran señora de la escena que fue Isabela Corona. Era una novela sumamente romántica, pero creíble. No puedo dejar de mencionar Mundo de Juguete, telenovela con humor, ligera, tierna y muy divertida, tanto para el público como para los actores que la hicimos. Por otro lado, Xavi Kamalich dijo: mi telenovela predilecta ha sido Simplemente María, porque cambió mi vida profesional y me internacionalizó. A raíz de esta telenovela comencé a recibir propuestas en México y desde entonces radico aquí. Otra que podría mencionar es Yo no creo en los hombres, porque tuvo personajes fuertes y una historia interesante. En México sería una primera versión de este melodrama casero en 1989, bajo la tutela de Valentín Pimstein y Ángel Inesma. De la mano de Grupo Televisa sería una adaptación de Inés Rodena, Carlos Romero y Abel Santa Cruz, dirigida por Beatriz Sheridan, protagonizada por Victoria Rufo, Manuel Zaval, Jaime Garza y Gabriela Goldsmith. En el puesto antagónico también serían acompañados por Silvia Derbez, Claudio Báez y Toño Mauri. De esta versión, Teresa Vale nos daría un resumen en su Valentín Pimstein, una vida de telenovela, mismo que tienen a continuación. María López deja su pequeño pueblo en busca de mejor suerte en la ciudad. Ahí conseguirá empleo como sirvienta en la casa de la adinerada familia del Villar, compuesta por el padre Gustavo y sus dos hijos, Lorena y Juan Carlos. Este último enamora y embaraza a María para después abandonarla a su suerte. Víctor Carreño es un profesor que acoge a María y le enseña a leer y escribir. A su vez, ella se inicia como costurera, oficio que desempeña de maravilla. Con el paso del tiempo, su esfuerzo se ve recompensado al convertirse en una respetada diseñadora con su propia casa de modas. Y su hijo José Ignacio se vuelve un jovencito fuerte y apuesto. Las circunstancias harán que María se reencuentre con Víctor y ambos renueven su amor y vivan felices para siempre. La historia contaría con locaciones en París, al momento que ella se convirtiera en una gran diseñadora, ya que hubo una boda a mediados de la trama, misma que terminó en un viaje a la capital de Francia, donde nuestra protagonista perdió la memoria. Sería en la boda de su hijo José Ignacio lo que haría que recuperara sus recuerdos. El maestro Alfredo Gudini también hablaría de esta historia en su El Castillo de las Estrellas, la telenovela en todos los canales y en todos los países. Muy a su manera diría que esta historia sería la hermana bastarda de María Isabel. También mencionaría que ha habido muchas versiones de este melodrama casero, y sí, la más popular sería la peruana. El autor también mencionaría que la peor sería la de Victoria Rufo y Jaime Garza. Si continuamos con el autor, también mencionaría que a nuestra protagonista no le quedaba ser la mamá de Toño Mauri, sino que en realidad parecían más la pareja romántica. Una de las mejores actuaciones, diría Don Alfredo, sería la de Amairani, quien agrega que al morir el personaje de Leición bajó el rating de la telenovela. También hay que mencionar la actuación de Gabriela Goldsmith como Lorena del Villar, nuestra antagonista, quien en varias ocasiones se disfrazó de distintos personajes con la idea de destruir a María y a sus amigos. Luis Terán mencionaría en su artículo Las heroínas para la revista Somos, algo distinto que Alfredo Gudini, al señalar que esta versión de la telenovela sería tan exitosa que llegaría a Rusia, donde Victoria Rufo fue invitada en 2 ocasiones por el gobierno. En la segunda ocasión se entrevistaría con el entonces presidente Boris Yeltsin. En los premios TV y novelas de 1990 sería nominada en 5 categorías, donde se le incluyó la de mejor telenovela. Desafortunadamente no ganó ninguna de estas nominaciones. A pesar de ello, se convirtió en una telenovela muy importante por su trascendencia en el plano internacional. Esta telenovela tendría una segunda versión como telenovela mexicana, también producida por Grupo Televisa, entre los años 2015 y 2016. Sería una producción de Ignacio Sada Madero, protagonizada por Claudia Álvarez, José Ron y Ferdinando Valencia, con las actuaciones antagónicas de Arlette Terán y Carmen Becerra, quienes también fueron acompañados por Ana Martín, Humberto Elizondo, Norma Lazareno, Beatriz Moreno y Carlos Bonavides.
La historia tendría algunas diferencias con las versiones anteriores. Esto pudiera ser por la adaptación a una época contemporánea. Aquí tenemos que María, en esta versión su apellido es Flores, dejó su pueblo no solo en busca de un futuro mejor, sino porque su padre era un hombre con muchos problemas económicos, quien para salir de ellos intenta casar a su hija con un hombre adinerado pero machista. Si continuamos con la trama de esta versión, María consigue trabajo como empleada doméstica en la casa de la familia Rivapalacio Holanda, donde conoce a Alejandro, el hijo del señor de la casa, un joven estudiante de medicina. El muchacho queda impactado con su belleza. Tienen una relación, pero al quedar ella embarazada, él pone fin a su relación, pues solo la veía como a un pasatiempo. Además, su familia nunca aceptaría que se casara con una mujer de clase social baja. Vanessa, la hermana de Alejandro, está empeñada en llevar el noviazgo de su hermano con Karina, una mujer obsesionada con él. Ambas se alían para hacerle daño a María. Por otro lado, tenemos a Cristóbal Cervantes Núñez, un humilde profesor que vive con su madre, doña Feli, y su hermana menor. Al conocer a María se ofrece para ayudarla debido a la angustiante situación en la que se encontraba. Dado que María, antes de entrar a trabajar a la casa de la familia Rivapalacio, había estado como empleada en otra casa, donde el patrón intentó abusarla. María sería acogida en la casa de Cristóbal. Este le enseñaría a leer y escribir. A su vez, María comienza a trabajar como costurera. Al nacer su hijo Juan Pablo, Cristóbal le confesaría sus sentimientos. Pero ella en esos momentos aún se encontraba muy herida por lo que pasó con Alejandro, por lo que no le corresponde. Decide salir adelante por su cuenta. Con el paso de los años, ella se convierte en una importante diseñadora, con su propia casa de modas. Su hijo para ese entonces ya sería un joven apuesto. Las circunstancias propiciarían que María corresponda a los sentimientos de Cristóbal, quien nunca dejó de amarla. Mientras tanto, Juan Pablo conoce a Lucía Arenti Rivapalacio, una linda y dulce joven, quien resulta ser hija de su tía Vanessa, quien aún odia a María. Ya para esta parte descubrimos que Vanessa tiene una atracción incestuosa por Alejandro, su hermano. También se entera que su hija está enamorada del hijo de su peor enemiga. La venganza no se haría esperar. Inicia una lucha donde María tiene que hacerle frente. A la par de esto, Alejandro volvería a aparecer en la vida de María y Juan Pablo. Reclamaría su paternidad, arrepentido del daño que le causó a la mujer que ahora asegura amar. Descubrimos que Karina le ha hecho la vida imposible. Asesinó a la mujer con la cual estaba casado. Al mismo tiempo le provocó la muerte al hijo que ella esperaba. Ahora, con la figura de Alejandro en su vida nuevamente, María tiene la duda de a quién ama en verdad, dado que también aparece una mujer, Sonia Aspillaga, quien levanta intrigas para separarla de Cristóbal. Por si fuera poco, también aparecen Rodrigo Aranda, un doctor, colega de Alejandro, y el conde Enrique Montesinos Villarnau, quienes estarán dispuestos a lo que sea con tal de ganarse el amor de María. La maldad de Vanessa no tiene límites, pues intentará asesinar a balazos a su propia hija, así como a Juan Pablo. También le provocaría la muerte al padre de María. Después de lo mismo se convierte en prófuga de la justicia, y finge su muerte con tal de escapar de prisión. Inventa diversas identidades con la ayuda de un conocido delincuente, a quien se use para su propio beneficio. Lucía muere, víctima de una hemorragia, al momento que da a luz al hijo que esperaba con Juan Pablo. Para ese momento de la historia, se había descubierto que Vanessa en realidad no era una Rivapalacio, pues en realidad era hija de la ama de llaves de la mansión, razón por la cual Lucía y Juan Pablo no tenían ningún lazo de sangre. Mientras que Enrique, mediante la excusa de firmar un contrato con María, la droga y le hace creer que tuvo intimidad con él. Justo al momento que Cristóbal llega y la encuentra desnuda en la cama del conde, termina su relación con ella. Vanessa seguirá con su venganza, logra causar todo tipo de daño, le provoca un aborto a Estela, quien para ese entonces estaba casada con su ex esposo. Asesina a su propio padre, quien muere arrepentido de todo el daño que le hizo a María.
y de haber despreciado a su nieto. También secuestraría a María, quien después de un accidente pierde la memoria y la hace pasar como a su hermana para hacerle creer que siempre ha sido una mujer de la vida galante, con lo que consigue torturarla física y moralmente. Después de que recupera la memoria y volviera con los suyos, María acabaría embarazada de Cristóbal. Para hacerle más daño, Vanessa le arrebata a su hija y le hace creer que nació muerta. Al no creer esto, María, Alejandro y Juan Pablo la buscan. Vanessa dejó a la criatura en un orfanato, mismo a donde María llegaría a trabajar, después de que escapara del lugar donde Vanessa la tenía encerrada. Se dedicaría a cuidar a la niña sin saber que es su verdadera hija. Al final de la historia, María acepta el amor de Cristóbal. Ambos terminan casándose, pero en plena boda tienen un último enfrentamiento con Vanessa, quien le dispara a María, pero Cristóbal se interpone y recibe el disparo. Vanessa intenta escapar, pero finalmente es capturada y enviada a prisión, donde es asesinada por una reclusa. Cristóbal se recupera de su herida y la pareja termina feliz. Esta versión de Simplemente María solo tendría 2 nominaciones para los premios TV y Novelas, el 2017, como Mejor Actriz Protagónica y Mejor Actor Coestelar, pero no lograría el premio en ninguna de sus 2 preseas. En conclusión, Simplemente María superó los niveles de audiencia de las telenovelas nacionales. La historia de la humilde indígena con espíritu de superación personal entró en el corazón de cientos de mexicanas, lo que propició en la considerable venta de máquinas de coser, dado que esta fue la herramienta que le ayudó a lograr sus metas. Este personaje poco habitual se salió del molde de la telenovela de género Cenicienta, ya que María resultó ser una heroína poco habitual, pero más positivo, una mujer trabajadora, creativa, independiente, quien ascendió socialmente por su talento y no por contraer nupcias con su patrón. Una gran diferencia en comparación con historias como María Isabel, quien al casarse con su patrón asciende de estatus social. Al momento que hay boda en Simplemente María, nuestra protagonista ya se superó en base a su esfuerzo personal. Otros países que produjeron esta historia serían Brasil y Venezuela, respectivamente en los años de 1970 y 1972. Argentina haría un remake en 1980, bajo el título de Rosa de Lejos, protagonizada por Leonor Benedetto y Juan Carlos Dual, lo que habla del gran éxito que esta producción ha tenido en América Latina. En el caso particular de México, aquí tuvimos 2 versiones. Quienes la han protagonizado en ambas son Victoria Rufo y Claudia Álvarez. A pesar de que ambas fueron muy buenas, ninguna pudo superar el éxito de Sari Kamalich. Sin duda alguna, Simplemente María es una historia que inspira la superación vocacional, y es de ahí de donde viene el éxito que ha cosechado a lo largo de los años.